Desde sus inicios en el culturismo hasta su reinado como la mayor estrella cinematográfica planetaria, pasando por su mandato como gobernador de California, Arnold Schwarzenegger condensó varias vidas en una sola. Pero detrás de esta deslumbrante historia de éxito se esconde un camino sembrado de sombras, de heridas y de sacrificios humanos. ¿Cómo forjó su coraza de conquistador este pequeño austriaco proveniente de un entorno traumatizado por la guerra? La historia comienza en una Austria aún dolorida. Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en Thal, un pueblo donde los estigmas de la Segunda Guerra Mundial aún estaban candentes. Su infancia no tiene nada de los despreocupados recuerdos infantiles. Imaginen más bien un régimen militar donde los castigos corporales reemplazan a los abrazos. Su madre, Aurelia, permanece como un islote de ternura en ese paisaje austero. Pero su padre, Gustav Schwarzenegger, es una figura mucho más problemática. Gustav, ex jefe de policía, porta un pasado incómodo. Alistado en el ejército alemán desde 1938, miembro activo del partido nazi, sobrevivió al infierno de la batalla de Stalingrado antes de ser repatriado por malaria en 1943. Este hombre rígido traslada sus métodos de oficial a su rol de padre, creando un clima familiar tóxico. ¿Lo peor? Su favoritismo flagrante hacia el hermano mayor de Arnold, Maynard, dejando al menor en un sentimiento permanente de rechazo. Pero, ¿por qué esta injusticia familiar? La respuesta hiela la sangre. Carcomido por una paranoia enfermiza, Gustav duda de la fidelidad de su esposa, y por tanto de la paternidad de Arnold. Estas sospechas infundadas, combinadas con su historial nazi, transforman la casa familiar en un campo de batalla psicológico. El joven Arnold crece así entre privaciones materiales y una cruel falta de afecto paterno. En esa Austria de posguerra donde la reconstrucción lucha por borrar las cicatrices del conflicto, la familia Schwarzenegger vive con estrechez. Arnold siempre recordará el día en que por fin pudieron comprar un refrigerador. Este evento banal fue vivido como una victoria. Entre las humillaciones familiares y las dificultades financieras, el deporte se convierte en su válvula de escape. Siguiendo una intuición cargada de consecuencias, Gustav empuja a sus hijos hacia el atletismo, proyectando sobre ellos sus sueños incumplidos. Arnold se lanza primero al fútbol con la energía de la desesperación. Pero a los 13 años, su entrenador lo lleva a un lugar que va a alterar su destino, un gimnasio local. El adolescente enclenque queda pasmado ante esos cuerpos esculpidos que desafían las leyes de la anatomía. En un instante de iluminación, comprende que las pesas serán sus armas para conquistar el mundo. Lo que sigue es pura obsesión. Arnold se convierte en un fantasma del gimnasio, entrenando incluso los fines de semana colándose cuando las puertas están cerradas. A los 14 años, este hijo de policía austriaco abandona el fútbol por un sueño completamente descabellado, convertirse en Mister Universo. En una Europa donde el culturismo aún es considerado una curiosidad de feria, su ambición parece desmesurada. Pero Arnold ya ignora una cosa, su capacidad para transformar los obstáculos en trampolín. Las banderas rojas, para la mayoría de la gente, señalan peligro o alerta. Pero para Arnold Schwarzenegger, eran más bien el semaverde de la ambición. Porque si Arnold no era una persona ordinaria, su compromiso inquebrantable pronto comenzó a dar frutos. Pronto, Schwarzenegger ganaba competiciones locales de levantamiento de potencia, pero ese no era su objetivo final. Schwarzenegger quería ser el mayor culturista del mundo, y eso significaba una cosa: tenía que ganar el título de Mister Universo. Comenzó en pequeño, participando en concursos locales, luego ascendiendo hasta el título de Mister Europa Junior. Pero en 1966, a los 19 años, Schwarzenegger subió por primera vez en su vida a un avión con destino a Londres para participar en su primera competición de Mister Universo. Lamentablemente, ese viaje no transcurrió como había previsto. Aunque Schwarzenegger lograría muchas hazañas notables a lo largo de su vida, ganar el título de Mister Universo a los 19 años no fue una de ellas. A pesar de su impresionante físico, fue superado por el ganador, Chester Yorton, que le llevaba 8 años de edad. Pero Schwarzenegger encontró un rayo de esperanza en su viaje.
Uno de los jueces, Buck Bennett, reconoció su potencial y se ofreció a entrenarle. A pesar de las dificultades financieras de Schwarzenegger, Bennett incluso le invitó a alojarse en su modesta casa familiar, encima del gimnasio. Aunque distaba de ser glamuroso y a pesar de que Schwarzenegger apenas dominaba el inglés, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir sus sueños. Vivir con Bennett en un apartamento diminuto, navegar por un país extranjero donde luchaba con el idioma, todo eso le parecía a Schwarzenegger un sueño hecho realidad. Se encontró en compañía de su ídolo, el culturista Reg Park, quien no solo se convirtió en un amigo para toda la vida sino también en un valioso entrenador. Bajo la tutela de Park, Schwarzenegger siguió el entrenamiento más intenso de su vida, y los resultados fueron rápidos. Solo un año después, en 1967, cumplió su ambición de siempre, convertirse en el Mister Universo más joven de la historia a los 20 años. Arnold estaba en la cima, pero no sospechaba que le esperaban desafíos, incluyendo su nueva debilidad, las mujeres. En 1969, Arnold conoció a Barbara Baker, una profesora de inglés que se convirtió en su primera novia formal. Inicialmente, Schwarzenegger encarnaba la pareja ideal, aventurero, carismático y rebosante de alegría. Después de todo, era Mister Universo. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en su relación, revelando rasgos menos envidiables de Schwarzenegger. Lamentablemente, Schwarzenegger entró en una fase oscura poco después de conocer a Baker. En 1971, la tragedia golpeó cuando su hermano mayor Maynard perdió la vida en un accidente de coche provocado por el alcohol. Aunque Schwarzenegger y Maynard no eran especialmente cercanos, en parte debido a su tensa relación con su padre, la pérdida lo afectó profundamente. La ausencia de Schwarzenegger en el funeral de su hermano dejaba entrever su vínculo problemático. Pero no obstante, encontró una manera conmovedora de honrar la memoria de Maynard. El trágico final de Maynard tuvo aún más peso de lo que se había percibido inicialmente. Comprometido con Erika Knapp en aquel entonces, Maynard dejó atrás a su prometida y a su hijo de 3 años, Patrick, quien tuvo que crecer sin padre. Aunque Arnold optó por no asistir al funeral de su hermano, no pudo darle la espalda a Patrick. Arnold se hizo cargo de la educación de Patrick y facilitó su inmigración a los Estados Unidos, donde Patrick terminó triunfando como abogado. Perder a su hermano no era la forma en que Arnold envisagió comenzar la década de 1970, pero tiempos aún más oscuros le aguardaban. Apenas un año después del accidente mortal de Maynard, la tragedia golpeó de nuevo con el fallecimiento del padre de Schwarzenegger, a consecuencia de un derrame cerebral a los 65 años. Arnold optó por no asistir al funeral de su padre, aunque las razones de su ausencia son complejas y estaban marcadas por las tensiones familiares que siempre habían caracterizado su relación. La ausencia de Arnold en el funeral de su hermano permanece envuelta en misterio. Con los años, ha dado explicaciones contradictorias, emborronando las pistas y dejando la verdad abierta a interpretación. En sus memorias, es Barbara Baker, su antigua pareja, quien mejor ilumina la reacción de Schwarzenegger ante la muerte de su padre, pintando un cuadro cuando menos escalofriante. Según Baker, Arnold no mostró absolutamente ninguna emoción cuando ella le anunció que su padre había sufrido un derrame cerebral. Mostró un desapego casi frío hacia el hombre que lo había criado. Más llamativo aún, ella notó su silencio notable, su negativa total a comentar la trágica desaparición de su hermano mayor. Parecía que Arnold estaba impaciente por pasar página, por dejar atrás ese pasado tumultuoso, marcado por la sombra de un padre autoritario con simpatías nazis y un hermano distante. Pero no se borran tan fácilmente las raíces, y estos problemas sin resolver inevitablemente resurgirían más tarde en su vida. Incluso cuando Arnold Schwarzenegger alcanzó niveles de fama y riqueza sin precedentes, una pregunta persistente lo carcomía por dentro: ¿era su padre realmente un monstruo? Arnold sabía que Gustav había servido en el bando del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, pero la extensión exacta de su participación seguía siendo un misterio. Esta incertidumbre finalmente se volvió demasiado pesada de soportar. Impulsado por una necesidad visceral de saber, Arnold decidió enfrentar esa sombra de su pasado e investigar la verdad, de una vez por todas.
Años después del fallecimiento de Gustav, Schwarzenegger recurrió al Centro Simon Wiesenthal, un grupo de activistas judíos especializado en rastrear antiguos nazis, para que investigaran la historia de su padre. Pasaron meses examinando meticulosamente archivos militares, buscando el más mínimo indicio, la más pequeña prueba de complicidad en las atrocidades del régimen nazi. Cuando finalmente presentaron sus conclusiones, Arnold dio un enorme suspiro de alivio. Aunque Gustav Schwarzenegger era indudablemente un hombre duro y severo, resultó que no había participado directamente en los actos odiosos de la Wehrmacht. Esta realidad le aportó cierto consuelo a Arnold, pero los recuerdos dolorosos de la violencia paterna persistieron. En 2004, abrió su corazón sobre los días más oscuros de su infancia, relatando con viva emoción los maltratos físicos que había soportado. Me tiraban del pelo, me golpeaban con cinturones, el vecino también golpeaba a sus hijos. Así era simplemente, compartió. Arnold admitió, sin embargo, que pareció cargar con el peso más grande de la crueldad de su padre, en parte debido a su obstinada negativa a conformarse con sus expectativas. Pero, de manera notable, Schwarzenegger se negó a ser quebrantado por esos abusos. Al contrario, hizo de ellos su motivación, alimentando una determinación feroz para escapar de su condición y lograr grandes cosas. Y en efecto, eso es precisamente lo que hizo. Quizás las pérdidas de su hermano y su padre pesaban más sobre él de lo que quería admitir. Cualesquiera que fueran las razones profundas, el encantador novio que Barbara Baker había conocido en 1969 se desvaneció gradualmente, dando paso a un hombre cada vez más egocéntrico y absorto en su propio ascenso. En sus memorias, Baker lo describió sin rodeos como alguien que se había vuelto insoportable, clásicamente engreído. El mundo giraba ahora en torno a él. Su relación se deterioró irreversiblemente, culminando con una ruptura definitiva en 1974. Sin embargo, fue solo después de su separación que Baker descubrió quizás la traición más dolorosa, la infidelidad. Solo supo de las múltiples aventuras de Schwarzenegger una vez que su relación había terminado, añadiendo un matiz particularmente amargo a su largo proceso de sanación. Aunque ese capítulo de su vida se cerró, el destino les deparó un reencuentro cuanto menos incómodo años más tarde. Porque, amado u odiado, Arnold Schwarzenegger tenía un don único para trascender las rencillas mezquinas. Aunque sabía perfectamente que Baker estaba escribiendo unas memorias francas y reveladoras sobre su relación, accedió a reunirse con ella. Finalmente, pasó más de 3 horas conversando con su antiguo amor, reviviendo con ella aquella época fundacional de su juventud, justo cuando ella estaba a punto de empezar a escribir. Un gesto sorprendente, quizás incluso calculado, pero que demostraba una vez más su incapacidad para quedarse estancado en los resentimientos. Tras su ruptura con Baker, Schwarzenegger abrazó por completo su lado salvaje, siempre sediento de atención y conquistas, sin hacer la más mínima distinción a la hora de situarse bajo los focos. En 1977, Arnold Schwarzenegger encendió los focos al posar para una sesión de fotos particularmente atrevida en la revista Gay After Dark. No se dejaba nada a la imaginación, y la palabra mojigato distaba mucho de ser adecuada para Arnold Schwarzenegger. Si bien estas sesiones de fotos provocativas eran parte integral de su estrategia, Schwarzenegger tenía en mente mucho más que solo provocar. Tras conquistar el mundo del culturismo, ambicionaba convertirse en la figura más reconocible del planeta. Y no hace falta ser un genio de Hollywood para entender que Schwarzenegger estaba hecho para la gran pantalla. Mientras que la mayoría de los aspirantes a actores empezaban desde lo más bajo, él ya había obtenido el prestigioso título de Mr. Olympia en 1970. Fue ese mismo año que consiguió su primer papel protagonista en la película Hércules en Nueva York. Una oportunidad monumental, pero no exenta de desafíos. Incluso en la cima de su gloria, Schwarzenegger nunca había perdido del todo su marcado acento austríaco. En 1970, su inglés era casi incomprensible, lo que llevó al estudio a doblar cada una de sus réplicas en Hércules en Nueva York. A pesar de su modesto presupuesto, sus efectos kitsch y la actuación cómicamente doblada de Schwarzenegger, la película no lo catapultó al estrellato, pero sí marcó un modesto comienzo. Durante los años siguientes, Schwarzenegger consiguió varios papeles menores,
como el de un guardaespaldas mudo en El largo adiós de Robert Altman. Incluso ganó el Globo de Oro a la nueva estrella del año por su actuación en Stay Hungry de Bob Rafelson. Pero la fama a gran escala seguía siendo esquiva. Sería necesaria una convergencia de sus dos mundos, el culturismo y el cine, para que Schwarzenegger captara realmente la atención del mundo. En 1977, Schwarzenegger ocupó un lugar prominente en el documental sobre culturismo Pumping Iron. La película se convirtió inesperadamente en un éxito de taquilla, y el carisma de Schwarzenegger destacaba claramente, a pesar de compartir protagonismo con su rival Lou Ferrigno. En poco tiempo, Arnold se convirtió en un nombre familiar, su acento aparte. Su trayectoria profesional estaba a punto de experimentar un cambio monumental, al igual que su vida amorosa. Schwarzenegger se rodeaba constantemente de mujeres hermosas, pero no había tenido una relación seria desde Barbara Baker. Había afirmado que su separación se debió a objetivos de vida diferentes. Ella quería un hombre común y equilibrado, mientras que él quería fama y fortuna. La idea de una vida ordinaria le repugnaba. Y bien, su relación con su siguiente amor, la asistente de peluquería de Beverly Hills, Sue Morey, fue todo menos ordinaria. Según Morey, ella y Schwarzenegger mantenían una relación abierta. Mientras estaban en Los Ángeles, eran exclusivos, pero tan pronto como uno de ellos salía de la ciudad, eran libres de explorar otras opciones. Dada la naturaleza de Schwarzenegger, este arreglo era probablemente el compromiso más adecuado. Sin embargo, el control de Morey sobre Schwarzenegger pronto se aflojaría, pues la relación más significativa de su vida estaba a punto de desarrollarse. En agosto de 1977, Schwarzenegger viajó a Nueva York para el torneo de tenis Robert F. Kennedy. De acuerdo con los términos de su acuerdo con Morey, era libre de perseguir otros intereses. Fue allí donde conoció a la periodista Maria Shriver, una mujer hermosa, refinada y miembro de la dinastía Kennedy. Maria cautivó a Schwarzenegger de inmediato. Lo que comenzó como una breve aventura vacacional rápidamente se transformó en algo más profundo. Durante un año entero, Schwarzenegger compaginó sus relaciones con Maria y Morey. Sin embargo, Morey llegó a su límite cuando se dio cuenta de que el compromiso de Schwarzenegger con Maria se volvía cada vez más serio. Enfrentada al creciente compromiso de Schwarzenegger, Morey entendió que su historia con él estaba llegando a su fin. Schwarzenegger se encontraba en una encrucijada de su vida. Maria Shriver, proveniente de una familia influyente, le planteó un ultimátum sin rodeos: o soy yo, o son las culturistas. Schwarzenegger, ya bajo el fuego de los focos, tomó su decisión. Se casó con Maria, y juntos tuvieron 4 hijos. Pero, al igual que con sus conquistas anteriores, terminó traicionándola. Sin embargo, ese capítulo de su vida llegaría más tarde. En 1980, Schwarzenegger estaba a punto de alcanzar la fama cinematográfica. Pero antes de sumergirse por completo en el mundo del cine, quiso saborear una última vez el embriagador sabor de la competición de culturismo. Para su papel en Conan el Bárbaro, esculpió su físico hasta el extremo, llevándolo a su máximo esplendor. Así que, ¿por qué no despedirse con broche de oro? Fue así como decidió competir una última vez en el concurso Mr. Olympia. Más fiel a su estilo teatral, Schwarzenegger no se inscribió de manera ordinaria. Comenzó trabajando como comentarista, ofreciendo análisis impactantes. Fue al llegar cuando lanzó con su famosa sonrisa traviesa: ¿y si yo participara en la competencia? La multitud estalló de alegría. Schwarzenegger se llevó el título, marcando así su último triunfo en el escenario de Mr. Olympia. Si el espectáculo fue electrizante para el público en la televisión, no estuvo exento de polémicas. Los competidores estimaban que los jueces habían sido más seducidos por el relato de Schwarzenegger que por una evaluación objetiva. Mike Menzer, otro gigante del culturismo, quedó tan decepcionado por el resultado que abandonó la competencia después de 1980. Así, la salida de Schwarzenegger del mundo del culturismo se vio ensombrecida por un escándalo. Sin embargo, es importante destacar que Schwarzenegger no fue el único en enfrentar controversias en el mundo del deporte. En una época en que los esteroides anabólicos estaban menos regulados,
su uso era percibido de manera diferente. Schwarzenegger admitió abiertamente haberlos consumido, considerándolos una herramienta más para mantener su masa muscular mientras perdía grasa. Sin embargo, esta práctica tuvo repercusiones más tarde. En la década de 1990, Schwarzenegger se enfrentó a especulaciones inquietantes. Un médico alemán, Willy Ipf, afirmó públicamente que el uso de esteroides por parte de Schwarzenegger conduciría a una muerte prematura. El tabloide Globe incluso llegó a predecir su muerte cercana. Frente a estas alegaciones, Schwarzenegger reaccionó con vigor, demandando al Dr. Ipf y al Globe. Salió victorioso de estos casos, obteniendo $10,000 del médico y un acuerdo extrajudicial con el tabloide. La década de 1980 marcó el surgimiento de Schwarzenegger en Hollywood. Después de años de frustración, finalmente encontró su lugar bajo los focos. A pesar de que su inglés aún era vacilante, se convirtió en la estrella de acción que el público reclamaba. Conan el Bárbaro, estrenada en 1982, fue seguida de Conan el Destructor y luego de Terminator, un papel que se convertiría en emblemático. El chico austriaco con sueños de gloria había logrado el éxito. Pero, como estaba a punto de descubrir, la fama y la fortuna traen consigo desafíos inesperados. En el universo de las películas de acción de las décadas de 1980 y 1990, Arnold Schwarzenegger encarnaba la quinta esencia del héroe musculoso. Pero este ápice no lo ocupaba sin rivales. Sylvester Stallone, también ícono del cine de acción, se alzaba como su competidor directo. Las dos estrellas entablaron una rivalidad que trascendía las pantallas. En las entrevistas se lanzaban pullas, cada uno intentando superarse. Si uno mataba a 10 enemigos en la pantalla, el otro alineaba a 15. Si uno blandía un arma descomunal, el otro respondía con un arsenal aún más desproporcionado. El público se deleitaba con este duelo de titanes, que añadía una dimensión adicional a su rivalidad. Pero Arnold no podía dejarse distraer por esta competencia. Su vida estaba en plena mutación. Poco después del éxito de Terminator, que lo había catapultado a la fama, se casó con Maria Shriver en 1986. En los años siguientes, se convirtió en padre de 4 hijos, al mismo tiempo que reforzaba su estatus de estrella de cine mejor pagada y más reconocida del mundo. El antiguo joven de Austria parecía haber alcanzado la cúspide del éxito. Sin embargo, Arnold Schwarzenegger, el hombre de los desafíos, no podía evitar apuntar cada vez más alto. En 2003, durante su aparición en el programa The Tonight Show con Jay Leno, anunció su candidatura al puesto de gobernador de California. La reacción fue inmediata, risas, escepticismo, incluso desdén. ¿El Terminator en la política? La idea parecía absurda. El acento marcado de Arnold, que a veces dificultaba la comprensión de sus palabras, no ayudaba. Muchos lo vieron como un golpe publicitario, un entretenimiento sin futuro. Pero Schwarzenegger, cuando se fijaba un objetivo, tenía una molesta tendencia a alcanzarlo. El personaje de Terminator era conocido por todos, y ahora el público iba a descubrir al gobernador. Arnold acababa de franquear una nueva frontera, pero como sucedía a menudo con él, este nuevo desafío vendría acompañado de tormentas. Una vez entrado en la arena política, se convirtió en un blanco. Sus adversarios no tardaron en hurgar en su pasado, buscando munición. Y no se quedaron con las ganas. A 5 días de las elecciones, el Los Angeles Times publicó un artículo explosivo. Revelaba alegaciones de comportamiento inapropiado por parte de Arnold, involucrando a nada menos que 6 mujeres. Tocamientos, comentarios fuera de lugar. Estas acusaciones arrojaban una sombra sobre su campaña. En respuesta, Schwarzenegger admitió haber tenido a veces un comportamiento inapropiado y presentó disculpas, aunque cuestionó algunas de las alegaciones. A pesar de estas revelaciones, el resultado de las elecciones no pareció verse afectado significativamente. En 2004, Schwarzenegger fue elegido gobernador de California. Pero las revelaciones sobre su pasado no cesaron ahí. Sus opositores excavaron más a fondo, exhumando elementos que podrían manchar su imagen.
Los fanáticos de Pumping Iron sabían que Arnold ya había fumado un porro en esa película de culto. Y luego estuvo esa entrevista polémica en la revista para adultos Zoe en 1977, donde habló abiertamente de su consumo de marihuana. En 2003, la idea de un político que admitiera haber consumido drogas todavía escandalizaba a una parte del público estadounidense. Pero Schwarzenegger, impecable en ese. Disfrutando de un día en la playa, un hombre comenzó a ahogarse mar adentro. Sin dudarlo, Schwarzenegger, que estaba en el lugar, se lanzó al agua, nadó hasta las olas y rescató al hombre en apuros, llevándolo sano y salvo a la orilla. ¿Cuántos políticos conocen que estarían dispuestos a hacer algo así? Este tipo de acto heroico marcó la carrera de Schwarzenegger, un hombre que siempre desafió las expectativas. Schwarzenegger fue una verdadera anomalía en el panorama político. Como exestrella de cine austriaco, aficionado al culturismo y afiliado al Partido Republicano, destacaba por sus opiniones moderadas. Aunque defendía un conservadurismo fiscal, adoptaba posturas socialmente liberales, apoyando causas como el matrimonio gay o el derecho al aborto. Incluso llegó a celebrar un matrimonio homosexual durante su mandato como gobernador. Cuando juró el cargo por primera vez, el público era escéptico. ¿Qué clase de gobernador sería este exactor de cine? Pero Schwarzenegger pronto demostró que era mucho más que eso. Pese a las dudas iniciales, ganó su reelección en 2006 con un margen holgado, más de 1 millón de votos de ventaja. California parecía apreciar tener al gobernador al mando. Su reputación se reforzó con un gesto inesperado: rechazó cobrar su salario como gobernador. En esa época, el sueldo ascendía a $175,000 anuales, una suma considerable para la mayoría, pero insignificante para Schwarzenegger, que había ganado millones con sus películas. Consideraba que era lo mínimo para no gastar el dinero de los contribuyentes. Entre este gesto generoso y su heroico rescate en el mar, Schwarzenegger se ganó el cariño de muchos. Sin embargo, su mandato terminó bajo una nube de controversia. Justo antes de dejar el cargo, tomó una decisión que provocó duras críticas: concedió el indulto a Esteban Núñez, condenado a 16 años de prisión por homicidio involuntario, reduciendo su pena a solo 7 años. Surgió la pregunta obvia: ¿por qué tanta clemencia ante un crimen tan grave? Pronto se supo que Núñez tenía un vínculo directo con Schwarzenegger, lo que convirtió el caso en un gran escándalo. Pero este escándalo fue solo el preludio de una tormenta mayor. Durante más de una década, Schwarzenegger había guardado un secreto devastador que estalló en 2011. Todo comenzó con el anuncio de su separación de Maria Shriver tras 25 años de matrimonio. Se especuló sobre las causas de la ruptura, pero la verdad fue mucho más impactante. Una semana después, el Los Angeles Times reveló que Schwarzenegger había tenido un hijo secreto con su empleada doméstica de años, Mildred Baena, 14 años atrás. El niño, Joseph, se parecía asombrosamente a Schwarzenegger, lo que había alimentado las sospechas de Maria Shriver durante años. Cuando finalmente confrontó a Baena, sus peores temores se confirmaron. Schwarzenegger afirmó haber confesado la verdad a su esposa poco después de dejar el cargo, pero solo lo hizo cuando Shriver lo enfrentó, tras haber escuchado la verdad de boca de Baena. Esta revelación destrozó su matrimonio, pero el momento del escándalo agravó su gravedad. Baena siguió trabajando en la casa de Schwarzenegger durante años, añadiendo un toque de ironía a la historia. En la época en que Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver llevaban su vida conyugal, se desarrollaba una situación irónica entre bastidores. Mientras la entonces esposa de Schwarzenegger estaba embarazada de su hijo Christopher, su empleada doméstica, Mildred Baena, también esperaba un hijo. Y según los hechos, el padre de ese niño no era otro que el propio Schwarzenegger. Joseph, el hijo de Baena, nació el 2 de octubre de 1997, apenas unos días después que Christopher. Durante años, Baena ocultó la verdadera paternidad de Joseph, incluso ante Schwarzenegger. Pero a medida que el niño crecía, su parecido con su padre biológico se volvía más evidente. Cuando Joseph tenía unos 7 u 8 años, Schwarzenegger comprendió por fin la verdad. Sin embargo,
Guardó este secreto el mayor tiempo posible, hasta 2011, cuando todo se derrumbó. Estalló entonces un escándalo que sacudió no solo la vida personal de Schwarzenegger, sino también su imagen pública. La revelación de esta paternidad oculta destrozó la fachada de vida familiar perfecta que él había construido con cuidado. Para Maria Shriver, esta noticia fue solo la punta del iceberg. Pronto surgieron más revelaciones que mostraban que la infidelidad era un tema recurrente en la vida de Schwarzenegger. Brigitte Nielsen, una actriz que trabajó con él en Red Sonja, admitió haber tenido una aventura durante el rodaje, cuando él aún estaba con Shriver. De Barbara Becker a Brigitte Nielsen, parecía que Schwarzenegger había multiplicado las infidelidades a lo largo de los años, pese a sus esfuerzos por ocultarlas. El escándalo tuvo un impacto devastador en la reputación de Schwarzenegger. En una entrevista concedida a la CBS, admitió abiertamente haber logrado ocultar sus numerosas aventuras durante tanto tiempo, simplemente negándolas repetidamente. Así es como manejaba las cosas, y siempre funcionaba, declaró, con una franqueza que dejó a más de uno desconcertado. Aunque reconoció que este comportamiento no era de lo más sano para su entorno, minimizó las consecuencias de sus actos. Estar en pareja con Schwarzenegger parece haber sido una prueba, como lo atestigua la experiencia de su primera novia, Barbara Becker, quien terminó cansándose de su egocentrismo. Lamentablemente, pocas cosas cambiaron con el tiempo. Maria Shriver pagó un precio muy alto por este estilo de vida. No solo por las infidelidades, sino también por varios incidentes destacados durante su relación. En 1997, cuando Schwarzenegger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca, intentó ocultarle esta alerta de salud a su esposa. Asimismo, le ocultó sus ambiciones políticas, anunciando: